¿Qué tal amigos? Hoy les voy a platicar en qué casos el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá suspender el pago de las pensiones o subsidios. Te invito a que te quedes a ver este video. Bien, aquí en esta pantalla que tú puedes ver tenemos diferentes artículos con diferentes supuestos de pensiones o subsidios que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social y que pueden llegar a suspenderse. Para el primer caso tenemos que cuando una persona está incapacitada por riesgos de trabajo y le asignaron una pensión por incapacidad permanente parcial o total, si esta persona se llegara a rehabilitar y regresara a algún trabajo remunerado en la misma actividad y que su salario fuera de un 50% más, en ese caso el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la aseguradora le deberá suspender la pensión. Por otra parte tenemos a los huérfanos de trabajadores o trabajadoras fallecidas por riesgos de trabajo. En el caso número 1 de aquellos huérfanos de padre o de madre pero que estén incapacitados, la pensión se estará pagando hasta en tanto no estén capacitados para poder ellos por sí mismos trabajar. Entonces, ese es el caso de los huérfanos que están incapacitados. Luego tenemos el caso de los huérfanos que son menores de 16 años y de 25 años. En el caso de los huérfanos de padre o madre que estén recibiendo una pensión de orfandad y que lleguen a cumplir 16 años, en ese momento se les suspenderá. Si ellos están estudiando en una escuela de gobierno, entonces se podrá prorrogar esa pensión de orfandad hasta los 25 años. Una vez cumplidos los 25 años ya se suspende la pensión de orfandad. Luego tenemos en el caso de los huérfanos de aquel padre o progenitor que falleciera y que falleciera el segundo, en este caso sea de padre y madre o viceversa, la pensión también se va a suspender cuando hayan cumplido los 16 años. Si están estudiando en escuela de gobierno, se prorroga hasta los 25 y una vez teniendo esa edad de 25, en ese momento ya se termina la pensión de orfandad. Bien, por otra parte tenemos lo que es el caso de una pensión de viudez. En el caso de que la viuda, la cónyuge, la concubina, concubinario, aquella persona que entró en unión civil esté recibiendo una pensión de viudez, pero que esa persona que es la beneficiaria de esa pensión llegara a volver a contraer matrimonio, ¿sí?, con otro cónyuge que entre en concubinato, ¿verdad?, con otra concubina o concubinario, o que llegara a suscribir un nuevo contrato de unión civil, en ese momento se les suspenderá la pensión de viudez que ya venían recibiendo. En el caso de aquellas personas que recibieran un subsidio por enfermedad no profesional, si estas personas no cumplen con el requisito de someterse a lo que son la hospitalización o cuando interrumpan el tratamiento sin autorización, en ese momento esos subsidios se les suspenderán. En el caso del subsidio de maternidad de los 42 días antes y 42 días después, si estas personas que tienen derecho a ese subsidio llegaran a tener otro subsidio diferente de los que marca la ley del Seguro Social, en ese sentido se les suspenderá o se les quitará el menor, se les pagará únicamente el que reciban de mayor cuantía, que en este caso normalmente es el subsidio de maternidad. Bueno, por otra parte tenemos en el caso de pensiones de invalidez, ¿sí?, aquellas personas que están pensionadas por invalidez no profesional, o sea que no sea de riesgos de trabajo, y llegaran a conseguir o a trabajar nuevamente, ¿sí?, entonces en un trabajo y que sea en un puesto igual, en ese momento se les suspende la pensión de invalidez. Es decir, ahí lo que se recomienda es que si regresan a un trabajo del régimen obligatorio a una nueva empresa, entonces, y trabajan en un puesto distinto, pues no se les suspenderá esa pensión. En el caso también de la pensión de invalidez, cuando esos trabajadores que están pensionados se nieguen a someterse a los exámenes médicos o a los tratamientos médicos, también se les suspenderá la pensión de invalidez. En el caso de la pensión de viudez, pero que no es de riesgos de trabajo, si la viuda, si esa cónyuge vuelve a contraer nuevamente matrimonio o la concubina o concubinario vuelven a entrar en concubinato cuando ya están pensionados por viudez, o aquella persona que suscribió un contrato, ¿verdad?, por unión civil y llegar a volver a celebrar otro contrato por unión civil, pero que ya recibió una pensión de viudez, se les suspenderá las pensiones que ya venían recibiendo. En el caso de los huérfanos que sean hijos de trabajadores fallecidos, pero que no fueron por riesgos de trabajo, entonces también se da el mismo caso, que si están incapacitados, bueno, pues hasta que se rehabiliten o recuperen para su trabajo, hasta ese momento se les pagará la pensión.
En el caso de esos huérfanos de padre o madre, ¿verdad? Pero que tengan 16, que sean menores a 16 años o a 25 años, lo mismo que en lo que platicamos en materia de riesgos de trabajo, hasta que cumplan los 16 años se les pagará la pensión, si se prorrogará si están estudiando en escuela de gobierno hasta los 25 años. Cumpliendo los 25, en ese momento ya se termina la pensión y ya no podrán recibir una igual. En el caso de los huérfanos, también que sean de padre y madre, también con edad de hasta 16 años hasta 25, lo mismo. Van a recibir esa pensión hasta que cumplan los 16 y podrá ser prorrogada hasta los 25. Una vez cumplidos los 25, en ese momento se termina. En el caso de esas pensiones por cesantía en edad avanzada, nos regula este artículo que no podrán obtener una posterior de invalidez o vejez. Y por último, este tipo de pensiones, lo que es la pensión garantizada, que es la que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social o el gobierno federal, con base en el artículo 170, ley 97. Entonces, toda aquella persona que reciba una pensión garantizada, que es una pensión mínima, ¿sí? Si reingresaran a un trabajo, en ese momento se les suspenderá. El gobierno suspende esa pensión porque es con cargo al erario público y luego entonces ha decidido suspender esa pensión. No así en el caso de los que son ley 73. Cuando una persona de la ley del 73 tiene una pensión mínima garantizada, en ese momento solamente se le suspenderá si reingresa a trabajar antes de 6 meses, ¿sí? Antes de 6 meses. Aquí dice, si reingresa a trabajar a otra empresa con un distinto patrón, después de 6 meses no se le suspende la pensión, ¿sí? Pero en un dado momento sí se le va a suspender si una persona que ya se pensionó conforme a la ley del 73 y regresa a trabajar antes de los 6 meses y sobre todo con el mismo patrón, en ese momento le suspenden la pensión. Bien amigos, pues si se darán cuenta son varios los artículos que regulan este tipo de la suspensión, ¿sí? En este caso del pago, hasta a qué momento les pagarán la pensión. Y bueno, pues hay que tomarlo en cuenta por si están pensionados. Bien, pues les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes. Nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.